Celeste. Entonces, otras cosas, si necesitan hablar, como les digo, levanten la mano virtual y cuando vayan a hablar también vamos a agradecer mucho que puedan presentarse, decir su nombre, de dónde son, para que también los conozcamos. ¿Les parece? Si estamos todos de acuerdo con respecto a eso, vamos a seguir. Me gustaría también partir mencionando algunos antecedentes para este taller. ¿Qué es lo importante? Este año se espera que los países presenten su primer BTR ante la convención, el cual proporcionará información sobre las medidas o la acción climática del país, ya sea mitigación o adaptación, y va también sobre el apoyo. Y el apoyo incluirá, que es lo que a nosotros nos importa en este momento, es todo el apoyo financiero requerido y recibido. Esto para los países en desarrollo es sumamente importante, todo lo que tiene que ver con la transparencia del financiamiento climático y es fundamental porque básicamente nosotros lo utilizamos para planificar y gestionar los flujos de financiamiento necesarios para implementar nuestra NDC o nuestra estrategia climática de largo plazo. En este sentido también, y en respuesta a este desafío que se presenta ante la presentación de información sobre el financiamiento climático, es que ICAT, con el apoyo de CCAP, desarrolló una guía sobre la transparencia del financiamiento climático y que proporciona orientación para los países para que puedan estimar y hacer seguimiento al financiamiento climático, contribuyendo del mismo modo a poder fortalecer el marco de transparencia de estos mismos países. Es en este contexto que aquí es un tema sumamente relevante, tanto ICAT como CBGSP nos unimos para poder llevar a cabo este taller virtual sobre reporte del financiamiento climático requerido y recibido y para compartir los conocimientos de la región, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que tenemos hasta el momento. En ese sentido también quiero remarcar fuertemente el trabajo mancomunado que estamos desarrollando hoy día ICAT y CBGSP para poder traer este tipo de actividades que apoyen a los países con el objetivo de trabajar en conjunto de forma eficiente y lograr sinergias en este tipo de asociaciones, evitando la duplicación de esfuerzos a nivel regional. Ahora, cuando hablamos del objetivo del taller de hoy, es incrementar las capacidades técnicas e institucionales de los países de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe hispanohablante en materia de transparencia del financiamiento climático, tanto requerido como recibido, incluyendo todo lo que es la identificación de necesidades, el seguimiento de los flujos de financiamiento y su posterior reporte en el primer informe bienal de transparencia. Ahora, rápidamente, un mensaje rápido. ¿Qué es la Red de Transparencia Climática para América Latina y el Caribe hispanohablante? Básicamente, con el inicio de CBGSP en la región, se continúa y fortalece el apoyo a la región de América Latina y el Caribe hispanohablante a través de la creación de esta red de transparencia. Esta red de transparencia tiene por objetivo mejorar las capacidades institucionales y técnicas de los países para dar el cumplimiento oportuno a los requerimientos del marco de transparencia reforzado mediante los siguientes mecanismos: el fomento de la capacidad, o sea, proveer capacidad directamente a los países, proveer fomento de la capacidad, la promoción de la cooperación sur-sur, de qué forma promoviendo el desarrollo, puesta en marcha de comunidades de práctica con respecto a los temas de transparencia y también servir como ventanilla única. ¿A qué se refiere como ventanilla única? Poder canalizar los esfuerzos y las actividades en materia de transparencia en la región, con el fin de mejorar su aplicación. Dentro de la red de transparencia climática participan 18 países de la región que son países hispanohablantes. Ahora, los países participan con un punto focal CBTSP y además designan expertos temáticos para cada una de las áreas de reporte. O sea, inventarios, que en ese sentido en inventario nosotros reconocemos a la red latinoamericana de inventarios de gases de efecto invernadero como la comunidad de práctica, y también fomentamos que participen expertos del seguimiento de la NDC y mitigación, en adaptación y en apoyo. Finalmente, CBGSP pone a disposición un coordinador regional, que soy yo, Paulo Cornejo, para poder llevar toda esta red y para poder coordinar el apoyo que se entrega a los países.
Con respecto a la agenda del taller, vamos a partir, estamos en la introducción al taller, posteriormente vamos a tener una presentación maestra de transparencia, financiamiento y climático y su reporte en los BTRs, que lo va a hacer Sebastián Lema, un gusto saludarte, Sebastián. Vamos a tener la posibilidad de hacer un intercambio y vamos a tener la experiencia de Panamá con respecto al reporte del financiamiento climático, y ahí también saludo a Mirtia, que va a estar presentando la experiencia, para después poder tener un intercambio de opiniones final y cerrar este taller. Antes de comenzar el taller, me gustaría darle la palabra a una socia estratégica en la región, Celeste González de ICAT, encargada de lo que es el apoyo y la coordinación del apoyo a nivel regional. Así que, Celeste, te doy la palabra, por favor, todo tuyo. Gracias, Paulo. Muchísimas gracias. De verdad, para mí es un placer poder estar con ustedes acompañándole hoy de manera virtual. Hoy estoy desde Bonn, un poco gris, pero extrañando siempre Latinoamérica. Y les envío un cordial saludo del director Henning y de todo el equipo de ICAT, a todos los colegas que están, algunos conocidos y otros esperamos crear alianzas en el futuro. Como mencionaba Paulo, para nosotros es fundamental hacer este tipo de actividades conjuntas. Estamos muy contentos de colaborar y esperamos poder continuar colaborando en todas las áreas de transparencia. Quiero ser bien breve, no les quiero sacar mucho tiempo de la presentación que va a hacer Sebastián, pero me gustaría presentarles simplemente qué es ICAT para aquellos que no conocen. Para aquellos que no conocen a ICAT, la ICAT surge como la iniciativa de transparencia en acción climática para subrayar la importancia de la transparencia en todas las áreas de esfuerzos colectivos para combatir el cambio climático. Es la columna vertebral del Acuerdo de París, como nosotros siempre decimos, y ha sido fundamental a la hora de proporcionar ya ayuda a países en la región. ICAT está asociado con más de 50 países hoy en todo el mundo, fomentando cooperación y también el intercambio de conocimientos. Y por supuesto, una de las áreas de apoyo que ICAT ha estado explorando y ha estado avanzando en poder proveer mejor cooperación es en el área de transparencia en el seguimiento del financiamiento para el clima. Porque consideramos que un marco nacional del seguimiento de financiación es fundamental y es una herramienta para poder hacer efectiva la implementación de las NDC de los países. En ese sentido, ICAT salió con la CCAD, estuvo trabajando en ya más de un año y medio en generar un instrumento, una herramienta, una guía que pueda facilitar a los países en crear esos marcos de transparencia con el enfoque del seguimiento a la financiación. Es importante no solamente pensar en financiamiento climático en movilización como una clave para implementar el desarrollo de las NDC, sino que también es importante analizarlo paso a paso. Creemos que los países tienen que avanzar en la identificación de lo que está faltando, en hacer ese seguimiento y crear confianza entre las partes. Es importante generar ese intercambio de confianza, no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo de los cooperantes. Porque esto hace que se puedan atraer inversiones. Un ejemplo de ello es crear no solamente confianza a nivel interna, sino también la cooperación. Como les mencionaba, la guía está en fase final de preparación. De hecho, hace poco, en febrero, tuvimos una importante conferencia donde participaron más de 30 países e instituciones internacionales que dieron una aval a esta guía que ya está en su fase final. Y esperamos poder concluir próximamente, y no solamente concluir, sino que también esté disponible en español y en otros idiomas y que pueda ser de utilidad para los países. Así que les invito a que permanezcan atentos a nuestras redes, a que escuchemos ahora la presentación que va a tener Sebastián con más detalle de lo que es, y que podamos trabajar de manera conjunta en futuras cooperaciones. De nuevo le agradezco muchísimo a Paulo por esta oportunidad, y que para nosotros es clave no replicar esfuerzos. La intención de ICAT es apoyar a toda la región y que podamos avanzar de forma transparente. También le agradezco muchísimo a Sebastián por su tiempo y a Mirtia por su tiempo. Queremos escuchar cómo avanzó Panamá, que de hecho también es un país ICAT, así que es de suma importancia para nosotros. Y nada, solamente eso, siempre estamos abiertos, y si hay alguna otra duda que tengan específicamente del apoyo de ICAT, no duden en contactarnos, tienen nuestro contacto al final, y también en la página web siempre estamos publicando las actividades y demás cosas que hacemos. Así que, Paulo, te devuelvo el micrófono y esperemos que sea fructífera la conversación de hoy.
Muchísimas gracias, Celeste, por esas palabras. Muchísimas gracias a todos los participantes. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño menti de entrada para que nos soltemos un poco. Así que los invito a que tomen sus celulares o sus computadores, lo que sean, y puedan escanear este código QR o puedan también poner el código si es que lo quieren escribir. Voy a dar un par de segundos, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. En estos momentos deberían estar viendo la pantalla, ¿cierto? No sé qué dice. Ya tenemos 15 personas. Voy a seguir esperando un par de... Estamos más de 100 personas participando. Así que voy a esperar por lo menos que se unan un 50%. Ya vamos aumentando como locos acá. Yo también voy a meterme. Vamos en 45 ya participantes. Entonces vamos a ir a la primera. ¿Qué nos dice la primera? ¿Desde dónde nos acompañan hoy, colegas? Si quieren poner ahí, pueden tomar el pin y enviar desde dónde nos están acompañando. Aquí ya empieza a funcionar. Desde Centroamérica nos están acompañando bastante. Desde Chile se ve por ahí. Desde Centroamérica bastante. Tenemos 38. Mira, estamos concentrados. Mira, gente. Bueno, me imagino que por ahí Celeste también está poniendo su pin desde Europa. Tenemos, tenemos varias personas desde Europa. Ya tenemos más de la mitad. La siguiente es una pregunta de entrada. Vamos a ver esta pregunta de entrada. Dice, ¿su país cuenta con un marco de transparencia que incluya las finanzas climáticas? Yo voy a poner que sí. Mire qué interesante cómo estamos viendo la respuesta. La mayoría de los países o los participantes nos están diciendo que es un proceso en desarrollo. Ya 11 personas dicen que sí, bastante. Estamos teniendo buena respuesta. Llevamos más de 62 respuestas. Bastante interesante. Hay gente que no lo sabe, yo por lo menos tampoco lo sé. Parcial, no, sí. Bueno, domina sin lugar a dudas, domina en desarrollo. Y la segunda y la siguiente pregunta es, ¿su país presentará información sobre financiamiento climático requerido y recibido en el primer BTR? Ahí se empieza a disparar no lo sé. Sí, yo creo que sí. Como va avanzando, mira, la gente tiende a pensar que sí van a presentar información. Qué interesante que nadie ha dicho no. Nadie ahí ha... Todos estamos seguros que sí, quizás o no se sabe. Pero derechamente no. Ya, estimado, no quiero quitar más tiempo a esto. Eh, Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias a todos por su participación. Al final vamos a volver con una nueva encuesta que nos va a ayudar a evaluar esta actividad. Así que también le agradezco que mantengan abierto en sus dispositivos para poder avanzar a la siguiente, a la siguiente. Con esto ya doy la palabra a Sebastián Lema, director de financiamiento climático en CCAP. Sebastián, el piso es completamente tuyo. Muchas gracias por todo. Perfecto. Bueno, pues primero que todo, Pablo, muchas gracias por la invitación, por supuesto también a Celeste por parte de ICAD y bueno, compartir también este espacio con Mirtia para que nos cuente su experiencia
desde el gobierno de Panamá. Antes de entrar en la presentación, bueno, les comento, yo soy Sebastián Lema, director de financiamiento climático en CCAP. CCAP es las siglas para Centro para la Política de Aire Limpio. Este es un centro de pensamiento basado en Estados Unidos, ya con casi 40 años de experiencia trabajando en temas de financiamiento, de cambio climático. Tenemos 3 áreas de trabajo. Una es reducción de metano asociado a gestión de residuos sólidos, mercados de carbono y el tercer elemento pues, que vamos a discutir el día de hoy sobre financiamiento climático. Bueno, a nivel personal, pues también tengo un gran interés por este tema de transparencia de financiamiento climático. Hace ya varios años tuve la oportunidad de trabajar con el gobierno de Colombia en el desarrollo de su sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático. Bueno, perfecto. Entonces, ya entrando en materia, la presentación que tenemos agendada para el día de hoy de cerca de 40 minutos, creo que no voy a usar todo este tiempo. La idea es también que podamos tener un espacio de discusión y preguntas y retroalimentación por parte de ustedes. Entonces, bueno, primero, pues, ¿cuál es la importancia de la transparencia en el financiamiento climático? Creo que ya Pablo nos dio unos elementos muy importantes al respecto. El segundo elemento es presentar el marco de transparencia de financiamiento climático o la guía para el marco de transparencia de financiamiento climático que desde el Centro para la Política de Aire Limpio, junto con un aliado, se llama Greenworld, estamos desarrollando para ICANN. Esta guía pues es básicamente un manual para países en desarrollo con la idea de que establezcan sus marcos o sus sistemas de transparencia de financiamiento climático, cuyo pues uno de estos usos es reportar a los BTR, pero aclarando que ese no solamente debe ser el uso del marco de financiamiento climático. Y pues finalmente un par de diapositivas sobre los informes bienales de transparencia o BTRs y los formularios comunes tabulares, o CTF. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues creo que aquí ya muchos de los que estamos en este evento, pues hemos tenido algún contacto con el tema de financiamiento climático. Entonces, pues, ¿por qué es importante el financiamiento climático y su reporte de transparencia? Entonces, bueno, pues básicamente porque si no hay recursos, pues no es posible cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, de reducir, de no aumentar la temperatura por encima de los 2 grados centígrados, en lo posible mantenerla por debajo de los 1.5 grados. Por supuesto, también porque se requiere un gran flujo de recursos para cumplir con los compromisos de nuestros países, tanto a nivel nacional e internacional, en materia de financiamiento climático. Y pues esto, por supuesto, requiere la alineación de el sector público y sector privado. Y finalmente, pues porque parte de este marco de transparencia es contar con información precisa y transparente, o lo posible, pues basada en ciencia, que permita orientar la toma de decisiones para el cumplimiento de compromisos. Pero pues digamos, creo que más allá de estos 3 elementos, un aspecto fundamental en tema de financiamiento climático es que lo que no se puede mejorar, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si desde nuestros países deseamos mejorar el flujo de recursos en financiamiento climático y por consiguiente la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, es fundamental que podamos medir esos recursos para sobre esto determinar si están mejorando o si están empeorando. Bueno, otros aspectos a tener en cuenta en cuanto a la transparencia del financiamiento climático. Entonces tenemos 2 beneficios a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional,
Pues es básicamente un tema asociado a la transparencia, particularmente en el uso de recursos públicos. ¿Sí? Gran parte pues, de los recursos de financiamiento climático están asociados, uno, a recursos de cooperación internacional, segundo, también a recursos del presupuesto público. Entonces, no solamente como tomadores de decisiones desde el gobierno, sino desde la ciudadanía, es importante tener información de cuánto está invirtiendo el país o la región en cambio climático y cómo están siendo asignados estos recursos. Un segundo aspecto, y es algo que voy a desarrollar durante la presentación, es que se incluye en este marco de transferencias, es no solamente medir cuánto está invirtiendo el país en financiamiento climático, sino asociado a esto también identificar cuánto requiere invertir el país, es decir, cuánto se requiere para el cumplimiento de las NDCs y sobre esto saber cuánto estamos invirtiendo y pues un poco lo que es la suma entre lo que necesitamos y lo que estamos invirtiendo, determinar cuánto es el gap, el faltante en financiamiento climático. Y un tercer elemento es que nos permite optimizar el uso de los recursos. Pues todos sabemos que los recursos para cambio climático no son suficientes, o por lo menos no son todos los que necesitamos. Y en este sentido es muy importante hacer el mejor uso de esos recursos. Estos ejercicios de optimización, por ejemplo, corresponden a identificar en un país o en una región en particular cuáles son aquellas áreas que tienen mayores emisiones de gases de efecto invernadero o que son más vulnerables a cambio climático y comparar eso con los flujos, es decir, si las inversiones que se están haciendo para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero están enfocadas hacia aquellas regiones o sectores con mayores emisiones, o lo mismo para temas de vulnerabilidad y adaptación a cambio climático, es decir, si ahí está alineación entre destinación de recursos y necesidades de inversión en cambio climático. Y a escala internacional, pues el primer elemento pues son los informes a la Convención Marco de Naciones Unidas, los PTRs, que ya nos mencionó Pablo, y pues que también voy a abordar al final de mi presentación. También que haya, digamos, una armonización sobre la manera como se miden los recursos. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que la transparencia o el monitoreo del financiamiento climático a nivel internacional también parte de unos compromisos entre países desarrollados y países en desarrollo. Entonces, donde los países desarrollados se comprometen a movilizar una cantidad determinada de recursos, también asociada pues a la deuda histórica. Y entonces la manera de medir estos recursos no es solamente que los países en desarrollo indiquen cuántos recursos se han movilizado, sino que, perdón, que los países desarrollados indiquen cuántos recursos han movilizado, sino que también los países en desarrollo permitan determinar si efectivamente esos son los recursos que ellos han recibido. Y un elemento no menor es el cumplimiento del artículo 2.1c del Acuerdo de París, que hace básicamente referencia a que los flujos financieros estén alineados hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Listo. Bueno, entonces ya pasando un poco al marco de transparencia o esta guía en desarrollo, entonces creo que un elemento no menor es que esta es la primera vez que vamos a presentar los resultados de esta guía a una audiencia externa a la de ICAT, o pues, con la que hemos venido desarrollando este documento. Celeste mencionó que hace, creo que más o menos un mes o menos, tuvimos la oportunidad de presentarla en Bonn con algunos de los países que hacen parte de ICAT. Era básicamente presentar esta versión preliminar de la guía. Entonces, al respecto, hago también la salvedad, como está entre paréntesis, esta es una guía que aún se encuentra en desarrollo. Digamos que ha sido compartido, digamos, con diferentes actores para recibir la retroalimentación que pudieran brindarnos al respecto para mejorar
el contenido de la guía y, por supuesto, el uso por parte de países, que es finalmente su objetivo principal. Entonces, sobre esto, simplemente para recalcar que cualquier sugerencia o recomendación que tengan sobre el contenido de la guía que voy a presentar a continuación, que aún está en una etapa de desarrollo, pues es más que bienvenida. Y en línea con lo que mencionó Celeste, la idea, por supuesto, es también, una vez esté finalizada esta guía, compartirla pues con diferentes países, pues lo cual también esperamos hacer a través de esta red de CBIT. Eh, y en la medida de lo posible, pues también enfocado pues a hispanohablantes. La guía en este momento, pues simplemente hago la salvedad, está desarrollándose en inglés, pero pues estamos evaluando opciones para poder traducirla también a francés y español. Bueno, entonces, ya entrando en materia, algunas consideraciones sobre la guía. Entonces, es básicamente una guía que esté lista para ser por parte de países en desarrollo, que tenga compatibilidad con otros marcos de transparencia en temas de financiamiento, como es el ETF, o correspondiente a las siglas en inglés para marco reforzado de transparencia, pues es a través del cual pues, los países reportan sus avances. Y también al marco, al INFF, que en español corresponde al Marco de Financiación Nacional Integrado, que es básicamente un mecanismo que permite medir cómo los países están destinando recursos para el cumplimiento de sus ODS. Entonces, es básicamente esto, poder tener integración con otros mecanismos. Y a nivel nacional, pues por supuesto, con sistemas que pueden estar ya existentes, entendiendo que hay algunos países que ya han desarrollado sus propios sistemas para el rastreo de financiamiento climático. Por supuesto, pues la flexibilidad en su implementación y tres principios sobre granularidad, contabilidad y flexibilidad en el desarrollo de la guía. Bueno, entonces, la guía se comprende 5 fases. Y como ustedes lo ven en la gráfica, es un ciclo, es decir, la idea es que una vez se llega a la fase 5, pues se vuelve a repetir todo el proceso. Y creo que esto está muy alineado también con el proceso de reporte de los BTRs, es decir, los BTRs van a tener que reportarse por primera vez a final de este año, pero posteriormente habrá que hacerlo un proceso, habrá que repetir este proceso cada 2 años. Entonces, la idea de este marco de transparencia es que nos permita hacer este proceso de manera cíclica, es decir, que cada 2 años, o antes, si el país lo determina así, pueda hacer sus estimaciones de cuánto el país está invirtiendo y recibiendo en materia de financiamiento climático. Entonces, las 5 fases que comprende esta guía, que voy a pasar a explicar en mayor detalle. Primero, una primera fase de definición de alcance y planificación del proceso. La segunda fase es correspondiente a los arreglos institucionales para implementar el marco de transparencia. La tercera fase es correspondiente a la estimación de las necesidades de financiamiento climático. Es decir, cuánto requiere un país para cumplir cuánta financiación requiere un país para cumplir sus NDCs. Y el cuarto paso es la medición y verificación de sus flujos de financiamiento climático. Y la quinta fase es correspondiente a la aplicación de los resultados. Entonces, ya pasando a la primera fase. Entonces, la primera fase, digamos, comprende en términos generales estos elementos: evaluación de la línea base, definición de financiamiento climático, es decir, esto que uno pensaría que es un concepto relativamente sencillo, tienes ciertos retos para poder entender, para que, digamos, en el momento de medir el financiamiento climático, saber qué es lo que se considera financiamiento climático, pero también importante, qué no es financiamiento climático. Definir los parámetros a través de los cuales se va a medir y el plan de trabajo. Por favor, tengan en cuenta que en algunos de las diapositivas que voy a presentar va a aparecer este triangulito verde, que seguramente ven ahí en
un par de figuras. Entonces, esto hace referencia a que en estos casos se puede aplicar un diferente nivel de complejidad de acuerdo a las capacidades y a las necesidades del país. Ya les voy a explicar un poco más en detalle. Entonces, el resumen de digamos, las actividades propuestas en la fase 1. Entonces, comprende 7 pasos o 7 etapas. Entonces, la primera etapa es entender cómo es determinar esa línea base, es decir, si el país ya ha tenido algún tipo de avance para medir el financiamiento climático, si ha presentado informes anteriormente a la Convención Marco de Naciones Unidas o ha presentado documentos internos sobre cuánto el país está recibiendo o invirtiendo en cambio climático, es decir, es determinar un poco el estado de arte. El segundo paso es determinar cuáles son los actores de interés para el financiamiento climático. Y creo que aquí hay algo importante, pues muchas veces quienes, lo digo por mi caso, pues quienes trabajamos en temas de cambio climático estamos asociados, estamos asociados a los ministerios de medio ambiente. Y por este ser un componente de financiamiento, entonces es fundamental identificar estos actores que están fuera del sector ambiental y que tienen relevancia para inversión en cambio climático. Entonces, usualmente son actores como ministerios de Hacienda, de Finanzas, de Planeación, instituciones financieras, bancos centrales, etcétera, etcétera, cooperantes internacionales, pues también definiendo el alcance que acabamos de dar a esa financiación. Entonces, hacer ese mapeo de actores que tienen un rol particular para poder medir el financiamiento climático en un país o en una región en particular. El tercer paso es determinar el nivel de complejidad. Ya en una siguiente diapositiva voy a profundizar un poco sobre esto. El cuarto paso es definir la financiación de lucha contra de lucha contra el cambio climático o definir financiamiento climático. Entonces, definir financiamiento climático es no solo es, digamos, o un primer paso es construir una definición a nivel nacional de qué se considera financiamiento climático. Digamos, hay unas definiciones internacionales, por ejemplo, por la Convención Marco de Naciones Unidas, asociada que son los recursos para implementar acciones de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, pero al final es muy importante que cada país determine exactamente qué es financiamiento climático. Si, por ejemplo, aquí se incluye o no atención y gestión y riesgo de desastres, o si es algo que esto va en otro componente. Esto, por supuesto, depende pues, de las políticas y prioridades de cada país o lo referente a pérdidas y daños. Es un elemento que lo debemos incluir dentro del financiamiento climático o es una categoría separada. Entonces, ese es, digamos, el primer paso, construir esa definición. Y a partir de esa definición, definir cuáles son los sectores y actividades. Es decir, determinar si en mi país, por ejemplo, el uso de energías renovables se considera una actividad asociada a cambio climático y por consiguiente las inversiones asociadas a, a estos proyectos serían financiamiento climático, que digamos es una categoría fácil, pero en otros contextos, digamos, existen retos como determinar si el uso de gas natural se puede considerar como financiamiento climático por ser digamos, una energía de transición, o si definitivamente no, si la energía nuclear, etcétera. Entonces son este tipo de preguntas las que comienzan a surgir en el proceso de definir qué es y qué no es financiamiento y acciones asociadas a cambio climático. El tercer paso, pues, es definir los parámetros, entonces es identificar las fuentes a través de las cuales vamos a hacer el rastreo de financiamiento climático, es decir, si vamos a considerar únicamente recursos públicos, recursos de cooperación internacional y recursos privados. Entonces, pues un poco la sugerencia es ir haciéndolo como paso a paso, también por la complejidad y la facilidad de acceso a esta información. Entonces, usualmente recursos de cooperación asociados a cambio climático es información que está centralizada y que es usualmente mucho más
fácil de acceder. Los recursos públicos usualmente es una gran cantidad de recursos y pues dependiendo de los sistemas que tengan cada país para el rastreo de inversiones públicas, puede ser también una fuente de ayuda. Y el tercer elemento, financiamiento privado, usualmente tiene un mayor grado de complejidad para acceder a este tipo de información, porque en algunos casos se considera que es también información confidencial. Aquí también, como lo mencionaba en algunos de los comentarios, es importante tener o trabajar de manera articulada con el proceso de taxonomía sostenibles, que sé que pues ya en muchos países es un proceso que se está llevando a cabo, pues también a solicitud de varios organismos internacionales. Entonces, digamos, la diferencia entre el marco de transparencia para financiamiento climático y las taxonomías sostenibles es que usualmente las taxonomías sostenibles incorporan a otros, digamos, a otras actividades diferentes al cambio climático, como por ejemplo economía circular o gestión de recurso hídrico. Entonces usualmente la taxonomía lo que nos da es una clasificación de qué actividades se consideran sostenibles, dentro de las cuales podrían incluirse actividades de cambio climático, pero la taxonomía simplemente nos da es una lista, no nos da un rastreo o una medición de flujos de recursos, que es el componente que incluye este marco de transparencia. Entonces se establecen los parámetros, los tipos de instrumentos financieros que se van a tener en cuenta, si donaciones, créditos, inversiones de equity, etcétera. Si se van a, si en el momento de medir, se van a medir recursos comprometidos o recursos que ya han sido efectivamente desembolsados y la frecuencia con la que se va a hacer ese proceso de medición. Ese es un siguiente paso, es definir los indicadores de impacto. Entonces, esto es usualmente un proceso un poco más complejo, que es decir, no solamente cuánto el país está invirtiendo o cuánto la región está invirtiendo en cambio climático, sino también determinar cuál es el impacto de esas inversiones, es decir, una cantidad determinada de recursos. Por ejemplo, 100 millones de dólares. Esto en la actividad de mitigación a cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que con esos recursos se han logrado reducir tantas toneladas de CO2 o se ha aumentado la capacidad de energías renovables o se ha mejorado la eficiencia energética en determinado porcentaje o en términos de adaptación, pues de atención a reducción de vulnerabilidad de la población. Entonces, ese es el paso 7. Y sobre esto, pues ya definidas estos elementos, se establece pues un plan de trabajo para desarrollar este marco de transparencia o este proceso de rastreo de financiamiento climático. El elemento de nivel de complejidad, entonces, que es este triangulito verde que les había mostrado en algunas de las diapositivas. Entonces, nosotros entendemos que pueden existir diferentes niveles de complejidad de acuerdo a los intereses y capacidades de cada país. Entonces, aquí hay un ejemplo para definir financiamiento climático. Entonces, utilizamos una definición internacional de financiamiento climático y una lista, por ejemplo, como los marcadores de Río, que nos dice, bueno, cuáles son, o definición de OECD, cuáles son actividades que se pueden considerar como asociadas a cambio climático. Un segundo nivel, pues que cada país crea su propia definición de qué es el financiamiento climático y cuáles son esas actividades elegibles dentro de como cambio climático. Un poco el ejemplo que les decía es si consideramos que el uso de gas es una actividad asociada a cambio climático o no. Y el tercer elemento, pues que es ya el de mayor nivel de complejidad, es el caso de utilizar, por ejemplo, las taxonomías. Entonces, me baso pues en un desarrollo de taxonomías que establece pues la lista de actividades que se pueden considerar eh, como sostenibles y asociadas a estos, pues las que están atadas a temas de cambio climático. Entonces, esta es la primera fase. Ya pasando a y simplemente para recordarles este nivel de complejidad,
se puede establecer en aquellas actividades que tienen el triangulito verde dentro de la presentación. Listo. Entonces, el siguiente paso es la definición del marco institucional. Entonces, este es un elemento, digamos, muy clave y tal vez uno de los procesos más complejos para la definición, para medir las inversiones climáticas dentro de una región. Y es porque básicamente el principio es poder tener acceso a toda la información. Y en muchos casos, digamos, esa información la tienen diferentes actores. Entonces, solamente en la medida en que involucremos desde el inicio pues, a todos esos actores que van a hacer cargo de proveernos la información y también proveer pues digamos, de ser actores activos de este proceso de transparencia es que garantizaremos pues la operabilidad y el funcionamiento de este marco de transparencia. Entonces es identificar cuáles son esos actores que nos pueden proveer información o que pueden hacer ese ejercicio de verificar la información sobre flujos de financiamiento climático, asignar funciones adentro de estos actores, quien pues, usualmente pues, son procesos interministeriales, es decir, que pueden agrupar a más de un ministerio. Entonces es importante establecer esos mecanismos. ¿Quién va a liderar el proceso? ¿Va a ser desde el Ministerio de Medio Ambiente o va a ser desde el Ministerio de Finanzas o va a ser tal vez desde el regulador financiero? Depende, por supuesto, pues desde las características de cada país, pero es muy importante que se establezcan esos mecanismos de coordinación y de articulación interministerial o intersectorial. Y asociado a esto, pues también la capacidad técnica de los actores, porque seguramente, entonces, si es desde el Ministerio de Medio Ambiente, pues hay un conocimiento ya establecido en materia de cambio climático, pero seguramente no el mismo que puede tener el Ministerio de Finanzas en rastreo a las inversiones públicas o entender cómo funcionan pues, los sistemas de asignación y monitoreo de inversiones públicas. Entonces, es hacer un poco como esa nivelación de conocimientos para los diferentes actores. Bueno, los dos pasos que comprenden esta actividad, pues un poco como que ya los mencioné en la diapositiva anterior, pues es establecimiento de funciones y capacidades técnicas, pues no me voy a demorar acá para no alargar la presentación. Listo. La siguiente fase, entonces, es definición de parámetros. Aquí también, pues, podemos establecer diferentes niveles de complejidad de acuerdo a la capacidad de cada país, la aplicación de los parámetros, hacer una evaluación de la información, una medición de los flujos de financiamiento y el tema de verificación, que creo que era una de las preguntas que aparecían en el chat. Listo. Entonces, esto es básicamente determinar cuántos son los recursos, qué cantidad de recursos necesita el país para cumplir con sus compromisos en materia de financiamiento climático. Esto puede ser en el marco de la NDC, pues de los compromisos internacionales del país, o también asociados a políticas internas que el país tenga en materia de cambio climático. Entonces digamos, usualmente pues ya cada país tiene su set de políticas o sus compromisos en cambio climático, pero pues la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto nos va a costar implementar esas medidas? Entonces, existen diferentes tipos de aproximaciones, unas de arriba hacia abajo, otras de abajo hacia arriba, para hacer esa estimación de recursos. Entonces, establecemos aquí 4 pasos para eso. Entonces, uno es como definir esos sectores pues, que están asociados a esas políticas de cambio climático, definir la estructura de costos, la metodología y la frecuencia con la que se va a hacer esa medición y la estructura también de costos, es decir, si se va a tener en cuenta solamente recursos de capital o recursos también de operación para la medición de esas necesidades de inversión para cambio climático. Entonces, sobre la base de los parámetros anteriores, se establece pues cuáles son esos
políticas, esos programas o proyectos sobre los que se va a hacer la medición. Se selecciona el nivel de complejidad, es decir, un poco aquí el nivel de complejidad es decir, si un programa, no sé, para ponerlo un poco en términos prácticos, si una de las políticas que el país o la región tiene es mejorar el acceso a agua potable como una medida de adaptación, entonces, es decir, ¿cómo hacemos la medición de ese programa? Entonces, la hacemos muy a nivel de costeo general y a partir de la asignación presupuestal, o si lo hacemos a un nivel mucho más detallado, es decir, cuáles son los proyectos específicos que se van a tener para cumplir con esa meta y el nivel de información de detalle que tengamos sobre esto. Por ejemplo, para temas de mitigación, una de las maneras en las que se puede hacer es desde un nivel muy general, a partir de las curvas de mitigación del país, en donde pues el país ya tiene definido eh, cuáles son, digamos, las principales medidas que le van a permitir cumplir con las metas de reducción de emisiones en su NDC, el costo por tonelada de CO2 reducida y al final pues hacer una multiplicación de cuántas toneladas espero reducir, por ejemplo, en actividades de energía renovable y cuál es el costo promedio por cada tonelada de CO2 reducida. Y sobre esto puedes hacer una estimación global. Entonces, de acuerdo, digamos, esto también un poco dependiendo del nivel de complejidad que cada país quiere establecer para esto. Y asociado a esto, puedes hacer las respectivas, la comparación, que es poco como un ejercicio de benchmarking, es decir, las cifras que yo estoy proponiendo corresponden, digamos, a estándares internacionales o a referencias que hayan hecho otros países para determinar cuáles son sus necesidades de financiamiento para cambio climático, hacer también un proceso de socialización de esta información con diferentes actores y en la medida de lo posible, pues llevar a cabo un proceso de verificación por terceros. Después viene el proceso de medición y verificación. Entonces, en el paso anterior determinamos cuánto es lo que el país requiere invertir, el país o la región, para cumplir con sus compromisos en materia de cambio climático. Entonces, ahora el siguiente paso es medir cuánto es lo que actualmente el país está invirtiendo en cambio climático. Entonces, aquí se incorporan estos tres elementos: medición y recopilación de datos, verificación de la información y ponderación de cuánto corresponde realmente a cuánto de estas inversiones corresponde al cambio climático, básicamente porque usualmente las inversiones en cambio climático no son inversiones únicamente de orden ambiental, sino que están usualmente incorporados a otros sectores. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de un sistema de transporte sostenible en una ciudad, debería contabilizar el total de esa inversión como una inversión en cambio climático o solamente el componente que corresponde a reducir emisiones. Entonces, ese es un poco el ejercicio de ponderación. Entonces, los pasos propuestos para esta fase, entonces, son básicamente identificar, pues, cuáles son esas fuentes en las que yo puedo obtener los recursos o los flujos de inversiones del país en materia de cambio climático. Entonces, si es, por ejemplo, recursos de cooperación internacional, es contactar a los donantes, o si hay una agencia de cooperación internacional dentro del país que recopile esa información, entonces esta usualmente sería la fuente. Si estamos hablando de inversiones públicas, entonces tal vez los ministerios de finanzas tienen un sistema para asignar y para rastrear inversiones públicas y si es posible acceder a este sistema para obtener las inversiones que el país está haciendo en materia de cambio climático. Y además también un poco uno de los retos es de toda esta base de datos, cómo obtengo la información referente a cambio climático. Entonces, una opción es, por ejemplo, establecer un mecanismo de etiquetado, donde cuando se haga un sistema de inversión, entonces se coloque un etiquetado para aquellas inversiones que están asociadas a cambio climático. O en el caso de Colombia, que lo que hacen es tener un motor de búsqueda que mediante palabras claves busquen todas las bases de datos de proyectos públicos, aquellos que tengan palabras asociadas a cambio climático. Un poco como esa taxonomía que se definió en el paso anterior.
Y pues una vez se hace esa recopilación de información, pues es necesario hacer un proceso de clasificación. Y también el siguiente paso es pues hacer esa verificación de los datos, también pues para asegurar que no haya, por ejemplo, un tema de duplicidad de información. Un caso en el que puede haber una duplicidad de información es, por ejemplo, cuando mido inversión proveniente de cooperación internacional. Entonces puede que mida esos recursos cuando le pregunto al donante cuánta inversión ha destinado pues para cambio climático en un país en particular. Y esos recursos entran a través del presupuesto público del país y entonces sería un recurso que podría ser contabilizado nuevamente dentro del presupuesto nacional. Entonces es asegurarnos que no haya esta duplicidad de información. Después viene el proceso de asignar ponderación, que era el ejemplo que les mencionaba. Entonces, un sistema de transporte público en una ciudad, el 100% de esa inversión debería ser contabilizada como inversión asociada a cambio climático o solo un porcentaje. Entonces, ese es el tipo de preguntas que, digamos, cada país o pues quienes estén desarrollando estos procesos. Entonces, pues puede ser asignar un porcentaje de esos recursos como cambio climático o determinar que es una inversión totalmente alineada a cambio climático, entonces se asigna el 100%, parcialmente el 50%. Esos, digamos, también como los aspectos que se deben tener. Después, una vez se han obtenido estos resultados, es básicamente la aplicación de esos resultados. Entonces, identificar vacíos y necesidades, optimizar la gestión de esos recursos, aumentar la movilización de recursos públicos, de recursos públicos empleados para cambio climático, el proceso de reporte, que es el que mencionábamos, y el paso al siguiente ciclo. Entonces, para entrar aquí un poco en detalle sobre esta fase, entonces es básicamente comparar las necesidades que identificamos en el paso 3, cuánto el país necesita invertir en cambio climático, con lo que el país está actualmente invirtiendo. Entonces, si sé que de acuerdo si en el paso 3 estimé que mi país necesita invertir 50 millones de dólares para proyectos de energías renovables al año y actualmente estoy invirtiendo solamente 10, entonces identifico que tengo un faltante o este gap de financiamiento climático para actividades asociadas a energías renovables de 40 millones. Entonces ese es un poco como ese primer ejercicio. Contrarrestar como inversiones necesarias contra inversiones actuales. Después viene este proceso de optimizar la gestión de los recursos, muy enfocado a los recursos públicos y es básico y es lo que mencionaba al inicio. Entonces, esto requiere también otro tipo de información. Entonces, por ejemplo, cómo esta información, como los flujos de financiamiento que he logrado medir, pueden ser parte de los procesos de planificación presupuestal eh, para, para planificación o para elaboración de planes de desarrollo de nivel nacional o de nivel municipal, nivel departamental. Entonces, ¿cómo utilizo estos recursos? También comenzar a verificar si esos recursos realmente se están haciendo en donde se necesitan mayores inversiones, es decir, si los sectores con mayores emisiones de gases de efecto invernadero son tal vez aquellos sectores que tienen mayores inversiones en mitigación de cambio climático y si no es así, entonces determinar cómo se puede optimizar el uso de esos recursos. El tercer elemento pues, de esta etapa es compartir esta información con otros actores. Entonces, como por ejemplo, como donantes o ONGs, etcétera, para decir, mire, y también, por supuesto, con el sector privado. Es decir, estas son como las necesidades, o estos son los sectores donde identificamos una mayor necesidad o mayor gap de financiamiento climático, como articulando estos diferentes sectores podemos movilizar los recursos hasta esos sectores claves. Y aquí el paso 20, pues que creo que ese es casi que el título de esta presentación, es
que este marco de transparencia nos permita elaborar los BTR de manera sistemática. Es decir, que cada vez que vayamos a elaborar un BTR no tengamos que partir desde cero y desarrollar nuevamente este proceso, sino que esto se convierta en cierta forma en un proceso cíclico. Y como un último elemento, pues es verificar de todo este proceso de implementación, pues cuáles son las lecciones aprendidas y cómo podemos hacer que este proceso mejore para el próximo ciclo. Entonces aquí vendría pues básicamente volver a la figura que les presenté en una de las primeras diapositivas y volver a hacer repetir este proceso de manera cíclica, pues entendiendo que tal vez no todos los elementos tengan que ser abordados. Un elemento pues que olvidé mencionar, pero que también me parece importante dentro de los principios de la guía, es el tema de flexibilidad. Digamos, aquí estamos proponiendo una serie de pasos, de 21 pasos, pero no quiere decir que todos los países tengan que implementar esos 21 pasos y en los órdenes que están propuestos. Al final, esto es una guía que por supuesto busca que sea adaptada pues, a los avances. Es decir, si un país ya tiene la definición de los arreglos institucionales para financiamiento climático, pues es probable que se salte este paso. Entonces, al final es como un poco que en ese proceso de evaluación inicial, diga, y frente a la guía, pues el país determine, bueno, en esto yo ya he avanzado, en esto no he avanzado, cuáles son esos pasos y también si es necesario hacer alguna reorganización de los pasos que estamos proponiendo. Listo. Bueno, y ya para cerrar, entonces, estos dos elementos son los informes bienales de transparencia y los formatos comunes tabulares. Entonces, como lo mencionó Pablo al inicio, pues creo que ustedes ya un poco por este grupo de trabajo que tienen, pues son básicos, como saben, seguramente los informes bienales de transparencia son informes de progreso que reportan pues cuáles son los avances de cada país para implementar y cumplir sus NDCs y reportan en diferentes aspectos como son las emisiones de gases de efecto invernadero, cambio climático, medidas de adaptación y también los componentes de financiamiento. O el apoyo financiero recibido para cumplimiento de la NDC. Los informes de transparencia pues deberán presentarse por primera vez a final de este año y posteriormente se espera que se actualicen con un periodo cada 2 años o pues bienal como su nombre lo indica. Entonces aquí un poco simplemente para articular este elemento con la presentación del ciclo, entonces, porque es importante que tengamos un marco común, es decir, porque el reporte de estos informes bienales puede también coincidir con cambios de gobierno. Entonces, la idea es que la información sea consistente, es decir, que si hay un cambio de gobierno, eh, que no tengamos que iniciar nuevamente este ciclo, tal vez como cambiar la manera en cómo se mide el financiamiento climático y que esto nos lleve a que la información no sea comparable, porque al final el hecho de tener informes periódicos es que también nos permita medir el progreso. Y creo que esto aplica tanto para los informes bienales de transparencia como también para el uso al interior de los gobiernos que se le pueda dar a esta información. Y un elemento final de estos informes bienales son los formatos comunes tabulares, que digamos son formatos que han sido discutidos y abordados en las SBTs y es básicamente para facilitar el reporte por parte de países, porque para que esta información sea comparable es importante tener unos elementos comunes, es decir, eh, cómo lo voy cómo lo voy a medir, qué tipo de moneda voy a utilizar, si voy a medir recursos desembolsados o recursos comprometidos. Entonces, los formatos comunes tabulares son los formatos electrónicos que lo que buscan es facilitar el reporte de esta información por parte de los países y su comparación entre diferentes actores y pues también entre donantes y receptores.
Entonces, bueno, mil gracias. Pues dejo aquí la presentación y si quiere pasamos al espacio de preguntas. Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Muy interesante, en lo personal la había visto ya, ya antes y estaba re interesado en escucharla de tu boca. Quiero dar la palabra a Celeste para que Celeste González modere esta sesión de pregunta y respuesta. Celeste, toda tuya la... Gracias, Pablo, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Sebastián. Verdaderamente súper interesante y como dijiste, es la primera vez que estamos presentando y Mm, qué bueno presentar a nuestra región, ¿verdad? Por supuesto. Vinieron algunas preguntas en el chat, me gustaría agruparlas para también poder manejar el tiempo, así luego damos espacio a la presentación que tenemos del país. Las primeras preguntas hacen referencia a lo que es la identificación de partes interesadas. Hay una pregunta de Javiera que dice, en la fase de identificación de interesados, ¿es solo quienes administran o también quienes necesitan? ujú. Listo, entonces, como ven, hay dos fases, digamos, hay una fase que es estimación de necesidad de la fase 3 y la fase 4 es la medición de las inversiones efectuadas. Entonces, en ese orden de ideas, es necesario que dentro de la identificación de actores se comprenden a ambos. Uno es decir, quienes proveen el financiamiento para medir los flujos pero también quienes los necesitan para hacer esa estimación de cuántos recursos tiene el país o la región para cumplir sus compromisos de financiamiento climático. Súper claro, Sebastián. Otra pregunta, esta se repitió, el tema se repitió en varias personas. Recibimos una pregunta de Cristian, también Roberto Piselli, Kimberly Cantillana. No muestra el país, pero creo que aquí están todas relacionadas a más bien ya a lo que es taxonomía. Hay una pregunta que dice, ¿existe un marco internacional de taxonomía en el cual basarse para las definiciones de financiamiento climático? También relacionado, hay otra pregunta que dice, ¿es posible utilizar diferentes niveles de complejidad en la definición de financiamiento climático por tipos de flujo, recursos públicos, privados o de cooperación internacional? Y la última relacionada también hace referencia para identificar el financiamiento climático y definir qué es y qué no es financiamiento. La guía muestra alternativas que han sido tomadas de diversas regiones, como por ejemplo taxonomías. Estas tres Ujú. preguntas como creo que están relacionadas. Listo, listo. Entonces, voy una a una. Entonces, sobre marcos internacionales de taxonomía. Entonces, digamos, no, de taxonomía como tal, digamos, no existen. Digamos, hay algunas discusiones, por ejemplo, en la región. Sé que, por ejemplo, para países de la Alianza del Pacífico, hay una discusión sobre crear un marco común de taxonomías sostenibles. Pero digamos, creo que esto es algo que está en una etapa inicial de discusión. Sin embargo, existen algunas fuentes, digamos, como los marcadores de río o una definición de sectores que se pueden considerar asociados a cambio climático definidos por la OECD, que pueden ser utilizados como marcos de referencia. Estos elementos están contenidos dentro de la guía, al igual que otros ejemplos. Entonces, ese como para responder a la primera pregunta. Entonces, básicamente, no tanto por el lado de taxonomías sostenibles, pero sí, por ejemplo, desde el punto de vista del listado de actividades asociadas a cambio climático. Eh, sobre el... Disculpa, se me pasaron las otras preguntas, si Te me repito sin puedes problema, recordar. Sebastián. Sí. La siguiente pregunta era, ¿es posible usar diferentes niveles de complejidad en la definición de financiamiento climático por tipos de flujos, recursos públicos, privados o de cooperación internacional? Ujú. Sí, entonces, digamos, digamos, sí, pero digamos, creo que estamos mezclando dos cosas. Uno, en la definición de financiamiento climático es definir qué actividades se consideran as- inversiones en cambio climático y cuáles no. Sí, entonces ahí es un poco el ejercicio, la gráfica que les mostraba de los tres circulitos, donde una es tomar una definición internacional, una crear una definición nacional y otra usar pues marcos o diferencias de taxonomía. Entonces este es como el nivel de complejidad
para definir financiamiento climático. Pero otro elemento común que no es asociado a definición, sino es a definir los parámetros, es las fuentes que van a ser consultadas para medir ese financiamiento climático. Es decir, primero defino cuáles son las actividades que voy a conseguir y después defino a cuáles, qué tipo de fuentes de información voy a utilizar o de inversionistas en cambio climático. Entonces ahí puede definir si solamente cooperación internacional, si sector público y si también cooperación internacional y si también sector privado. Entonces un poco la recomendación por el nivel de complejidad es comenzar por cooperación internacional, pues porque es información que es muy fácil recopilar y que usualmente está centralizada. Después pasar a medir flujos domésticos, que es presupuesto público en cambio climático, que es, digamos, información un poco más grande, pero que también está centralizada dentro del Ministerio de Finanzas pues los respectivos actores de planeación presupuestal. Y finalmente pasar al sector privado, que tiene, digamos, un mayor nivel de complejidad porque usualmente es información que no está consolidada y que adicionalmente tiene un tema de confidencialidad que puede dificultar su acceso. Gracias, Sebastián, súper claro. En relación también a evaluación que justo mencionaste, hay una pregunta que hace referencia a ¿la guía muestra procesos o ejemplos para la evaluación ex ante o ex post de la inversión en gasto climático? Sí, correcto. Digamos, dentro de la guía incluimos unos anexos en donde se muestran los casos de estudio específicos de países, es decir, cómo ya algunos países han llevado a cabo estos procesos que pueden ser usados como referencia. Y también, digamos, algunas recomendaciones metodológicas para esos procesos de medición, por ejemplo, como el de usar las curvas de abatimiento para hacer la estimación de necesidades de inversión para actividades de mitigación en cambio climático. Otra pregunta referente, es una pregunta de Cristian. Pregunta, ¿se requiere de algún verificador oficial para respaldar el impacto de mitigación reportado? Por ejemplo, una certificadora o un certificado específico. Eh, digamos, no está como tal, digamos, esta actividad no es una actividad que esté regulada el proceso de medición del financiamiento climático para que establezca cuáles son aquellos actores que deben hacer ese proceso de verificación. Y creo que esto es un paso que se debe, digamos, que es fundamental que haya, digamos, un tercero o un externo que haga ese proceso de validación, pues básicamente para conciliar y asegurarnos que la información que se está presentando es certera. Pero como aquí también hay órganos de nivel nacional, o instituciones públicas, instituciones internacionales, instituciones privadas, pues creo que también es parte de ese proceso de definición de actores donde se puede identificar cuáles serían los más adecuados que deberían hacer ese proceso de verificación. Y adicional a esto, pues creo que también es muy importante poner esta información al alcance de la ciudadanía, es decir, para que haya también una verificación desde la sociedad civil sobre esta información que se está presentando. Buenísimo. Nos quedan dos preguntas y así que gracias, Sebastián, por estar respondiendo todo muy claro. Acá hay una pregunta ya llegándose al final de la presentación cuando vimos las tablas de reporte, así que estás bien específica, de Mario Giovanni. La pregunta es, se supone que en el marco de transparencia reforzado estamos obligados a la construcción de un MRB para todos los aspectos que cubren los BTRs. Acá también debería ir la parte de financiamiento. ¿Se debe medir todos los flujos financieros o solo aquellos que corresponden para las NDC? Ujú. Entonces, digamos, por la primera pregunta, sí, la idea es como que finalmente el marco de transparencia casi que termina siendo como un MRB de financiamiento climático, solamente que tiene, digamos, el MRB, como su nombre indica, pues es la medición, reporte y verificación, solamente que aquí dentro del marco de transparencia incluimos, digamos, algunos aspectos adicionales, es decir, cómo se puede usar esa información, es decir, cómo puedo posteriormente utilizar esa información recibida para mejorar políticas públicas o procesos de asignación presupuestal. Pero, digamos, la primera pregunta es sí.
Y en cuanto a si se deben medir todos los flujos financieros o solo los de la NDC, pues digamos, en el BTR hace mención específica al cumplimiento de la CNDC, pero como marco de transparencia es importante tener en cuenta que seguramente hay países que están destinando recursos a cambio climático que no son solamente para NDC. Entonces, un poco aquí la invitación, obviamente, es decisión de potestad de cada país en el proceso de diseño de su marco de transparencia, pero creo que el marco de transparencia va un poco más allá de no solamente la de CNDC, sino en la medida de lo posible también tener en cuenta estas inversiones, por ejemplo, inversiones del sector privado. Esa sería la sugerencia. Genial, Sebastián. Y aquí también contribuyo a tu respuesta, que me parece importante mencionar lo que había mencionado de lo que es crear esa confianza, tener en cuenta que así como los países están obligados o tienen que reportar, también va a haber un chequeo entre quién reporta el soporte y quién recibe. O sea, es importante que exista esa transparencia y de no estar luego que los revisores o alguien encuentre, resulta ser que X país en su BTR menciona un aporte a un país, pero el país nunca recibió o no lo menciona. O sea, que también esa confianza mutua se tiene que dar entre países en vías de desarrollo y los desarrollados, o los que aportan y dan al flujo. Así que eso creo que es sumamente importante. La última pregunta también me parece no menor, hace referencia a la sostenibilidad y dice, este es de Mauricio, pregunta, ¿cómo se puede asegurar la participación y el compromiso sostenido de los diferentes actores involucrados en el proceso de transparencia climática a largo plazo? Este es un desafío en todas las áreas, no solo en financiamiento climático, creo. Bueno, sí, creo que esto es un reto, pero creo que un poco hablando como desde la experiencia de Colombia en el desarrollo del meta de financiamiento, creo que un aspecto fundamental es involucrar a todos los actores desde el inicio del proceso, es decir, para que ellos también, digamos, es un proceso que requiere esa colaboración intersectorial, articulación también con públicos, privados, y pues solamente como en la medida en que ellos sean parte de este proceso y se sientan que también es como un compromiso para ellos y que pueden obtener un beneficio de esta información, es una manera de asegurar esa sostenibilidad en el largo plazo. De acuerdo contigo, Sebastián. Creo que nos quedamos ya un poquito cortos de tiempo, pero siempre abiertos a recibir después cualquier otra consulta con la información que está disponible en la página web. Como les mencionaba, Sebastián, para nosotros, si también los países proveen feedback o necesidades, eso es un input sumamente importante para nosotros, porque la idea es que la guía sea de utilidad para los países, que sea y que también vaya mejorando a medida que se pone en práctica. Y bueno, les invito a que nos sigan en nuestras redes para cuando hagamos el lanzamiento oficial, que esperemos sea no más tarde que el próximo semestre, y ojalá que pueda ser traducido también al español. Esa es la ambición que tenemos. Así que, Pablo, te cedo de nuevo el micrófono. Muchas gracias, Gracias. Celeste, muchas gracias, Sebastián, por esta presentación y esta interacción. Me gustaría pasar a la siguiente presentación con una experiencia concreta de Panamá con respecto a cómo gestiona y cómo reporta su financiamiento climático. Sin embargo, quiero dejar explícito que si es que hay alguna duda que continúe con respecto a la presentación de Sebastián, la pueden dejar en el chat y después de la presentación de Mirti igual vamos a volver a una sesión final de preguntas y respuestas. Eso solamente. Sin mayor preámbulo, Mirtia, por favor, el piso es tuyo. Encantado de escuchar la experiencia de Panamá al respecto. Hola, ¿cómo están? Está cargando, creo que está cargando. Bueno, mientras carga todo esto, un saludo cordial. Ay, no me carga. Dice, ajá, aquí. Creo que Puede que sí. ahora sí te cargue. Vale, deja ver cómo está. Ahora sí está cargando. Ahora sí. Ahora sí, se ve Ok. perfecto.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes a los amigos que están en Europa. Desde Panamá nos sentimos totalmente honrados en el Ministerio de Ambiente y en el eje de Finanzas Climáticas por tener la gran oportunidad de compartir con ustedes pues nuestra experiencia frente al primer BTR. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y no solamente hablo yo, habla un equipo de 10 profesionales jóvenes panameños y también no tan jóvenes, más experimentados, hay de todo, mayormente mujeres, que hemos trabajado muy duro desde hace prácticamente 3 años en articular todo esto. Sin embargo, nuestro eje empezó en otro lado, de repente hemos quedado en el BTR y pues, déjame seguir acá un momentito. Pues esto es prácticamente lo que vamos a presentar desde nuestra experiencia en la elaboración del BTR, del cual la verdad es que, ¿por qué no? Si nos sentíamos y nos sentimos un poco nerviosos y también expectantes frente a nuestra primera presentación. Sin embargo, nosotros estamos dándole duro, dándolo todo sin miedo al éxito para ver cómo salimos adelante y presentamos un reporte que esté digno y acorde con el trabajo que en Panamá hemos venido realizando. Pues mientras tanto, todo empezó, nuestra historia empieza con un ejercicio que hicimos del reporte de los apoyos recibidos y de lo necesitado en el BUR 2. Esto es fundamental, este ejercicio, porque sienta las bases y nos permite validar sectorialmente qué está pasando. Esa es nuestra primera herramienta. Agradecemos a nuestros donantes y a las personas que en ese momento creyeron en nosotros para realizar eso. Luego, frente a esta parte, entrando en la parte 3, tuvimos que sentarnos con nuestros actores clave a ver qué estaba pasando con los formatos tabulares. Ahora explicaremos bien qué pasó. Y bueno, para el análisis de resultados, queremos agradecer desde Panamá, aún en el anonimato nunca nos habíamos contactado directamente a Colombia y a Chile, que sus informes, sus BUR nos han servido de luz. Obvio, Panamá no funciona igual que Colombia y Chile, somos diferentes, pero sí nos ofrecieron una luz de qué, y nos han ofrecido una luz a lo largo del análisis de resultados de qué es lo que han presentado y cómo les está funcionando su experiencia. Ansiamos gratamente en algún momento poder tener una experiencia directa con los elaboradores del mismo informe. Estamos buscando esos medios, acercarnos para que nuestro equipo tenga ese conocimiento y ese contacto de experiencias previas. Y bueno, prácticamente lo que nos dijo Sebastián, al final lo que tenemos claro es concluir en cuáles son nuestras necesidades nacionales en cuanto a financiamiento, tecnología y capacidad. Primeramente, nosotros tenemos mandatos institucionales, tenemos una ley general del ambiente y tenemos un decreto ejecutivo 100, también tenemos una ley en la cual nos acogemos al Acuerdo de París. Y bueno, esos son los mandatos institucionales que por ahora tenemos y con los cuales nosotros podemos hacer comunicación. En nosotros en Panamá, el Ministerio de Ambiente está a nivel de ministerio. Eso nos abre una puerta con otras instituciones de igual o digamos que valor, nivel similar, pues, tanto interno como externo para todo lo que son los temas de gestión de datos. En este caso tenemos la participación de partes interesadas. Las partes interesadas las hemos definido de dos formas, las internas y las externas en el Ministerio de Ambiente. Todo lo que es externo es lo que por ahora no pertenece al Ministerio de Ambiente y lo interno es son los departamentos o las direcciones o las unidades que dentro del Ministerio de Ambiente nos colaboran con los datos. Tenemos los flujos de datos, ¿sí? Cómo lo hemos recopilado, cómo nos sentamos, cómo hablamos con ellos y bueno, los conocimientos técnicos del equipo de medios de implementación, que mayormente simplemente hemos tenido que hacer un switch hacia lo que es pues la jerga, los modos, las definiciones, los conceptos y la manera propia en la que se expresa la convención de forma de elevar entre nuestros actores claves, nosotros mismos y todas las partes involucradas, un documento que pueda ser presentado en cabalidad y entendido, pues que no sea un documento tan panameño, sino un documento con un estándar más internacional. Aquí podemos explicar mejor lo que son nuestros actores internos y externos.
vi una pregunta muy, muy importante y que va a ser el eterno, digamos, que eje de trueque en todos estos procesos de lo que es finanzas climáticas, que tiene que ver cómo los seleccionamos. Pues más bien nosotros pensamos en la priorización. Esto es un esquema inicial. Nosotros pensamos ir creciendo hasta que ya podamos reportar absolutamente todo. ¿Qué priorizamos? Precisamente lo que creo que Celeste en su momento puntualizó. ¿Cuáles son los actores que en este momento, en condiciones iniciales y relativamente orgánicamente, nos puedan dar información confiable? Que la información que nos estén dando sea confiable, que nosotros con un equipo de trabajo chico y reducido y cargado con muchas cosas también que tienen que ver con todo esto, puedan sintetizar, puedan ir, que podamos luchar con que se cae el Internet, con las manifestaciones y con todo esto en esta etapa, mientras establecemos otros procesos más, digamos que tecnológicos, que es a lo que todos aspiramos. Entonces, eso es lo que hemos priorizado. ¿Cuáles son los actores con los que nosotros podemos ir y como hacemos con la tía o el primo? Tiqui, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo te va con el cuadro? Necesito que me presentes el cuadro. ¿Necesitas otra capacitación? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que yo te vaya a buscar? ¿Necesitas que apartemos un salón? Eso es lo que hemos definido. En eso es que nos hemos definido con los actores claves relevantes. Claro que queremos incluir a más gente, pero nuestras limitantes en estos momentos nos facilitan esto y nos han hecho priorizar a estos actores, que ha sido un honor verdaderamente desde el primer y desde el IVA trabajar con ellos, tanto interna como externamente. Nos hemos vuelto una familia, honestamente. Tenemos comunicación con ellos semanales, virtuales, presenciales. Si ustedes logran establecer eso, eso sería es maravilloso. Y con todo y todo tenemos retos, porque para ellos, en su perspectiva, esto es un apoyito que nos están dando y nos lo están haciendo de muy buena fe. Y tienen 1.000.000 de cosas más que hacer aparte de esto. Eso es parte de las lecciones aprendidas de las que ahora vamos a hablar, de cómo un equipo con buena actitud logra tener resultados. Nuestra jefa, la doctora Ligia Castro Bedoen, siempre nos habla de eso. Las buenas maneras, tratemos de llegar siempre con buenas maneras, tratemos de siempre armonizar. Si bien esto es un compromiso país, de repente en el momento que el actor está involucrándose, pues la verdad todavía no lo conoce. Ya cuando lo conoce las cosas cambian. Luego está cuando empiezan las reuniones. Cuando empiezan las reuniones, pues a mí me han mandado desde que llegó ayer, que no entiende ni qué es una necesidad porque acaba de sentarse en el puesto, hasta una persona que literalmente lleva muchos años que no enciende una computadora. Nos ha tocado de todo. Y con todos hemos descubierto que todos pueden trabajar y todos pueden aportar si se tiene la paciencia de involucrar al actor clave y de darle esa capacitación, esa sensibilización que siempre, siempre, siempre es oportuna. De nuevo, la metodología en cómo tratamos. Nosotros nos basamos en la decisión 18. Nosotros somos un ministerio, nos manejamos con notas formales, con notas entre departamentos, también con correos electrónicos, porque si priorizamos en cuanto a relevancia por el trabajo que vienen dando, por la naturaleza de la información que se le está pidiendo, pero también instituciones con las que nos podamos acercar en confianza. Luego tenemos los ajustes y preparación. Vienen los talleres, nos acercamos, tenemos talleres, encuestas, reuniones, todo tipo de cosas. Y ahí se presenta cómo se hace el llenado de los formatos tabulares, que es lo que Sebastián presentó. Tablas, las tablas se presentan, miren, esto lo podemos llenar así, lo desarrollamos asado. Al final necesitaremos ver esto. Se presentan BTR para que ellos vean el contexto general. Al final, esto es el caso, por ejemplo, de los que ya están presentados. Así nos debería quedar algo similar, o esto es lo que hicieron en otro país. Nosotros tenemos que hacer unas leves modificaciones, adaptaciones, o digamos que en algunos casos eso todavía no nos aplica a nosotros. Volver a compilar, volver a validar, volver a unificar, que es el periodo en el que ahorita mismo estamos unificando todos los datos, validando todo, precisamente para
para hacer la información presentada lo más confiable dentro de las posibilidades. En todos los reportes, en mi experiencia, se pueden dar, hay niveles de confianza. Nosotros estamos tratando de elevar en la sección de medios de implementación la confianza a la mayor posible. Sin embargo, sí estamos abiertos a que pueden existir, digamos, pequeños malentendidos o desinterpretaciones o esos temas. Hay que estar abiertos. Todos los que hemos preparado reportes sabemos que todos los reportes pueden tener eso. Nuestros reportes se basan en confianza y por eso nos estamos demorando en la verificación y en la compilación. Y bueno, esperamos cumplir prontamente con la aprobación. Pues aquí está, más o menos en nuestra experiencia, lo que estamos priorizando presentar en base a lo que hemos recopilado de los actores claves, las circunstancias nacionales, en un tema de arreglos institucionales, los apoyos internacionales recibidos. Muy importante en nuestros casos de éxito. Han sido, digamos que gratificante poder reunirnos con los coordinadores de estos proyectos, se sienten muy, muy contentos. Tenemos Reduce tu huella de carbono, que ha sido a nivel nacional uno de nuestros mayores orgullos, entre otros proyectos y otras iniciativas. No quiero quedar mal con mis compañeros si están aquí, pero hay muchas otras iniciativas que también nos llenan de orgullo. Tenemos los apoyos requeridos, el apoyo recibido y requerido con respecto al artículo 13, ¿no? Tenemos el financiamiento climático local, que nosotros lo interpretamos como y lo definimos como el financiamiento climático público y la inversión privada. Esto es totalmente, es voluntario, nos estamos presentando porque queremos innovar y queremos entrar en todo eso por temas de transparencia. Y pues aquí vino, digamos, que la pequeña modificación que le hice, disculpa, Pablo, a la presentación, mientras Sebastián, voy a tener que pasarla acá porque la verdad no vio nada esto, mientras Sebastián conversaba, pues nosotros en Panamá nos hemos alineado mucho y hemos trabajado duramente durante los últimos 2 años o 3 a lo que es la alineación de los flujos financieros al Acuerdo de París. Y cómo los hemos reportado, qué hemos hecho, me parece importante debido al trabajo de un equipo que al final es el mismo, es el eje de finanzas climáticas, el que ha trabajado en todo esto. Y bueno, nosotros tenemos, por un lado, lo que hemos hecho para las finanzas sostenibles en el sector privado y por otro lado, lo que hemos hecho en el sector público. Sebastián lo abordó muy bien. En el sector público de Panamá, nosotros tenemos etiquetadores de cambio climático y en el sector privado pudiéramos tener los temas de finanzas sostenibles con una taxonomía de finanzas sostenibles que se está lanzando la otra semana. Estamos muy orgullosos de ella y hemos al final tratado, y en el gráfico a lo mejor no lo puedan ver, pero bueno, porque ni yo lo puedo ver desde aquí, al final hemos alineado los flujos o tratamos de alinear los flujos financieros basado en los sectores de la CDN, basado en otras herramientas que tienen que ver con como la estrategia. También tenemos otros documentos que tienen que ver con índice de vulnerabilidad, reducción de huellas de carbono, escenarios de cambio climático, riesgos climáticos en los sectores de la CDN, pues, y muy importante, tanto en el sector público como en el privado, es catalogar y tipificar. Son herramientas en las cuales ambas, la taxonomía y los etiquetadores, en la cual lo que buscas hacer, dicho de una manera muy coloquial, es tipificar si tu iniciativa es o no de cambio climático o tiene un génesis o no en el cambio climático, lo que nos pasó cuando tuvimos el tema con los etiquetadores. Nosotros estábamos respondiendo a soluciones climáticas, simplemente no lo sabíamos en ese momento. Ahora los proyectos sí nacen totalmente sostenibles porque ya tenemos una herramienta que nos ayuda y nos guía en la formulación de estas iniciativas y que al final lo que queremos hacer es cuantificar cuánto el gobierno invierte y aspiramos a cuánto gasta también en temas de financiamiento climático. Nuestra relación con los ministerios de Economía y Finanzas
así, con el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido gratificante. Al principio nos sentíamos, digamos que extraños, porque para llegar con un economista de hueso colorado, como le decimos en mi país, a hablarle de clima, nos veían como hippies, la verdad. Ya después de tanto trabajar, de todo, ya nosotros hemos logrado crear y fortalecer, digamos, un lenguaje de entendimiento en el cual nos sentamos en una reunión y desarrollamos un trabajo y fluye muy bien. Tanto es así que cuando llega alguien nuevo no nos entiende, así que ya ahí ya nos percatamos de que sí, somos una familia, somos un grupo. En el sector privado, por otro lado, lo explicamos también. Eh, Estamos formados por el grupo de trabajo de finanzas sostenibles, del cual está el MEF, Mi Ambiente, la Superintendencia de Bancos, Seguros, Reaseguros y Mercados de Valores. Y bueno, también está el CONEP, y que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y allá entonces tratamos todo lo que es igual, pero en el tema privado. En Panamá nosotros no tenemos banco central, nosotros somos un país dolarizado desde 1900 o 1800, bastante atrás. Nosotros funcionamos de una manera muy particular. Entonces, entendernos con el sector privado es altamente necesario. Y pues digamos que tenemos esa condición única en nuestra taxonomía de finanzas sostenibles, también retomando una de las preguntas de otros lados, pues la hemos tomado referencia a muchas taxonomías locales, internacionales, la europea, no recuerdo cuál otra, pero la europea fue muy tomada. Y hemos contado con apoyos, eso lo podemos ver en la gráfica. Por un lado, contamos con un readiness del Fondo Verde para el Clima 102 y nuestra agencia implementadora es PENUMA. Y por el otro lado, para el sector público, contamos con el apoyo de NDC Partnership y nuestro implementador fue PNUD. Dicho esto, y disculpen si me extendí, podemos hablar entonces de las lecciones aprendidas. ¿Qué necesitamos? Eso es lo que aprendimos en realidad. ¿Cómo podemos seguir mejorando? Porque hasta dónde podemos llegar, yo pienso que el infinito y más allá. El tema es cómo podemos seguir mejorando o cómo podemos cambiar o qué pudiéramos cambiar. Es lo que siempre va a estar ahí sobre el tintero. Pues entonces alineamos en 5 grandes grupos. ¿Qué necesitamos? Primero, establecer acuerdos institucionales sólidos. El acuerdo de la ley mediante la cual Panamá se vincula al Acuerdo de París es muy distante. Cuando vamos con los actores relevantes, hacerlos entender eso es como muy allá. Necesitamos aquí en Panamá llegar de cerca al actor clave en el idioma que él entiende y que él entienda. Esto es parte de tu trabajo también. Esto no es una cosa hippie que alguien se inventó por allí y se tomaron una foto en Nueva York muy bonita. Esto es parte de tu trabajo. Y disculpen que hable así, pero es que si uno les habla con mucha, digamos que parafernalia, los pierdes, al actor clave los pierdes en ese momento, sobre todo al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, los pierdes, por lo menos aquí en Panamá. Entonces, que es también institucionalizar el proceso de medios de implementación en mi ambiente. Nosotros actualmente estamos en la lucha, por primera vez tenemos una funcionaria de planta para que trabaje los medios de implementación. Yo coordino, pero yo no solamente coordino medios de implementación, nosotros también tenemos otras iniciativas que coordinamos. Es nuestro mayor orgullo desde el año pasado, apenas poder contar con una chica que es apoyada gracias a Wetland, a, a GEF y a PNUD, con 2 consultoras que nos apoyan arduamente en ese trabajo. Bueno, también tenemos, Sebastián se nos adelantó. Sebastián, tú vas a tener que hablarle al equipo. Mi equipo me está chateando que quiere una comunicación contigo, porque si pensamos en que necesitamos hacer una guía, necesitamos poner por escrito nosotros le decimos coloquialmente, en Panamá mezclamos mucho el español y el inglés, tuvimos 100 años a los americanos aquí, es parte de lo que somos nosotros. Nosotros queremos un medios de implementación for dummies, un ABC de cómo en Panamá, en caso de que no estemos nosotros porque estemos en otros futuros mejores,
alguien pueda continuar con esto y que tenga por dónde ir, por dónde iniciar y que nuestro trabajo no vaya hacia atrás, sino vaya hacia adelante o sea reestructurado en positivo. Pues queremos contar con un equipo técnico interdisciplinario. Nos hemos percatado de la importancia de que el equipo sea interdisciplinario al momento de la tabulación y el análisis de los resultados. Pues ese es un reto grande, conseguir los recursos para lograr ese equipo interdisciplinario, dándole duro con nosotras o nosotros, nosotros todo, durante todo el proceso. También tenemos un tema de que queremos mejorar, es difícil, pero bueno, las estrellas se irán alineando con un fortalecimiento de capacidades continuas para el equipo de medios de implementación. El equipo de medios de implementación debe tener muy claro varios ejes. Los ejes legales, los ejes financieros, los ejes de fortalecimiento de capacidades, y el otro eje de transferencia de tecnología y todo esto de transición. Todo esto lo deben fijar bastante bien a manera de orientar primeramente a los proveedores de datos y en segundo realizar análisis de resultados que de verdad no digan nada, porque he leído cada documento, sin hablar, no, el de Chile y el de Colombia son excelentes, pero a veces he buscado referencias y Dios mío, al final 3, 4, 5 páginas y me parecen una poesía shakespeariana que no me concluye nada. En nuestro caso, vemos los reportes como el análisis de resultados técnicos que al final nos dicen qué debemos de mejorar o qué hicimos mal o qué hicimos bien, y no satanizar los resultados, digamos que no los resultados negativos. Dentro de nuestra perspectiva es reportar la confianza en lo que hemos hecho. Y bueno, en aras de lograr todo eso, ambicionamos algo que ya tenemos en desarrollo, que es el establecimiento del Registro Nacional de Medios de Implementación dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia Climática. Eso está en desarrollo. Tenemos que trabajar muy duro para eso. Perdón, lo hemos realizado de manera un poco orgánica, un poco face to face, un poco de aquí y de allá. Entiendo que debemos sistematizarnos si queremos lograr mayor campo de resultados y dedicarnos más tiempo a lo que es el análisis de resultados, que es la verdadera gestión técnica en la cual vamos a decantar todos nuestros conocimientos y donde podemos de verdad aplicar todo lo que pudiéramos tener aquí en la cabeza y acá también en el corazón, porque en Panamá nosotros somos muy, muy de alma, muy de calor, muy de corazón. Y bueno, pues queremos dar trazabilidad de forma sistemática a todo lo que estamos haciendo y a los sectores públicos y privados incluirlo. La idea es que en esta PNTC, tanto el sector privado como el sector público quede articulado. El MEF es parte de esto. El MEF actualmente en Panamá tiene varias consultorías, tanto con el Banco Mundial como con BID, como con el Fondo Monetario Internacional, como con el Fondo Verde para el Clima, que vienen alineadas a lograr esto, que está buscando una transformación que más bien es alinearse a los flujos financieros al Acuerdo de París, pero ellos están claros que al final todo debe ser reportado. Qué bonito que lo hagamos, pero si no lo podemos reportar de forma que vendamos al país y de manera correcta y cómo hemos crecido, la verdad es que nos hemos dado cuenta que no hemos hecho nada. Estamos en la lucha sobre eso. Y bueno, no sé si me pasé, generalmente yo hablo mucho, les pido disculpas. Gracias. Tenemos las redes sociales del Ministerio de Ambiente y tenemos el correo electrónico de finanzasclimáticas@miambiente.gov.pa. Por favor, ese correo le llega a 10 personas, no a mí nada más. Es bueno que escriban ahí. Por eso es que siempre los insto a que escriban ahí si alguien tiene que contestar. Ese es el norte de ese correo. Y pues también ahí debería estar validando si la otra semana es nuestra presentación de la taxonomía. Y estamos muy felices, hemos trabajado muy duro. Creo que va a ser transmitido en streaming
Estoy en confirmar eso ahorita mismo con el equipo de finanzas sostenibles. Y bueno, pues nosotros, entre tanto, también con nuestro otro eje de etiquetadores de cambio climático que ve los temas de fortalecimiento de capacidades del sector público, precisamente para lograr eso, tipificar o categorizar proyectos como climáticos o no, están ahorita mismo trabajando en el interior del país, en municipios que manejan información y pudieran tener iniciativas de financiamiento climático. Pues todo eso al final aporta al reporte de todo esto. Y muchísimas gracias de verdad por darnos esta gran oportunidad. Y bueno, estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias, Mirtia. De verdad, me saco el sombrero y te aplaudo. Excelente presentación. Ha sido muy, muy provechosa esta presentación. De hecho, los mismos respuestas de los participantes en sus reacciones lo demuestra. Nada más que decirte que me encantó 3 puntos claves que planteas, que es la importancia de las relaciones personales entre los equipos, entre las formas en que tú estás trabajando, el tema de que ustedes ofrecen fomento de las capacidades para los demás equipos de trabajo y también la integración de esta labor con respecto a diferentes ámbitos, del ámbito climático, la integración con la CDN. Muchas gracias por eso. También destacar que sin lugar a duda ICAT y CBGSP estamos más que dispuestos a poder apoyar a ustedes en la difusión de la actividad que va a tener, también con apoyar el intercambio con Chile y Colombia en el marco de esta red de transparencia climática, y eso por mi parte. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio a preguntas y respuestas. Antes sí, me gustaría solamente compartir con ustedes, si pueden, podemos seguir avanzando en responder esta encuesta que les mostré delante. Ahora ya está libre, ustedes van a poder moverse por cualquiera de estas, y en lo personal me facilitaría mucho que pudieran contestar específicamente la parte que es sobre la evaluación de esta actividad, qué tan satisfechos están con esta actividad. Les voy a dejar 30 segundos para que puedan escanear el código QR. Le agradecería enormemente si pudieran escanear el código QR o entrar a menti.com y introducir el código 71569955 y poder contestar la encuesta sobre la satisfacción. Ya hay gente que nos está contestando, les agradezco un montón. Ustedes van a poder navegar qué tan relevante fue para esto, y también qué podríamos mejorar en este tipo de actividades, y también qué otras áreas les gustaría a ustedes que pudiéramos abordar en el futuro. Por favor, les dejo esto aquí. Me ayudaría enormemente esto. Pasando a otro tema, aquí hay un tema re interesante que plantea, déjame volver al chat. Eh, una pregunta que yo creo que es muy pertinente para ti, Mirtia, que bien se le hicieron a Sebastián, Silvia se le hizo a Sebastián, creo que es muy pertinente también para ti, Mirtia, que dice, ¿cómo hacer que estos procesos sean más rápidos en los países? ¿Cómo ustedes a través de su experiencia podrían responder y aconsejarnos algo al respecto? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo compilando datos. Compilar datos en proyectos, macroproyectos, microproyectos, industrias en general, no es fácil, pero yo siento, primero está la sistematización. A ver, hay que contar con una herramienta que permita sistematizar los datos, donde yo le provea a un usuario generador de resultados de datos, campos que no me pueda escribir lo que me le da la gana, sino campos limitados que me puedan al final concretizar algo, que pueda hacer un resumen. Y claro, puedo dejar un espacio para que el usuario generador de información se exprese, pero hay cosas que yo voy a necesitar, y esos datos, esos campos tengo que mandárselos bastante cerrados, porque es que si no escriben cada cantidad de cosas que al final no puedo tabular, no puedo resumir, no puedo graficar, y de los cuales no puedo hablar. Entonces es importante saber eso. Nuestra relación con los proveedores de datos debe establecerse de manera que podamos entender esto al momento de la sistematización.
Dos, a nivel de arreglos institucionales, y ahí es donde está el reto en todas las organizaciones donde deben fluir información. Pienso que debemos entender a nivel gerencial que esto es parte del trabajo de todos. Esto no es un favorcito o una cosita más, no, esto es un trabajo que todos nos podemos ver beneficiados y que es parte de un compromiso adquirido. Cuando entendemos eso, pudiéramos con estas dos cositas avanzar muchísimo más rápido. Porque muchas veces es eso, me mandan una tabulación bastante cruda que nos va a costar limpiar y que no podemos procesar bajo ninguna circunstancia. Y la otra, la persona está ocupada haciendo 30.000 actividades que son altamente relevantes. Cuando llamamos al gerente o a su jefe o a quien sea, sí, te voy a apoyar. A ver, estamos ahorita mismo a 21 de este mes, con mucho gusto. Nos vemos el 24 de julio. Y antes de eso tenemos que preparar, tenemos que hacer muchas cosas. Lograr acercarnos de manera sólida, ya no porque somos buena gente o no como caballeros, pues, sino que haya una reglamentación que nos permita de manera, digamos que profesional, pues, como le dicen los americanos, business, en materia de business, acercarnos al trabajador, acercarnos al generador de datos y poder entregar el resultado que al final es lo que todos queremos. La convención quiere sus resultados, el país quiere sus resultados, los jefes quieren resultados, todo el mundo quiere resultados. Entonces así es como vemos la alineación en una parte entre mejorar el sistema y otra parte entre mejorar los canales de comunicación. Muchísimas gracias, Mirtia, por compartir tu experiencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Insisto, pueden levantar la mano y le abro el micrófono, o pueden, si son más tímidos, pueden dejar su pregunta en el chat. También agradecería enormemente que puedan contestar la encuesta de satisfacción con respecto a esta actividad. Nos es muy útil. Si hay alguna otra pregunta, comentar que, por ejemplo, Lourdes de Ecuador nos comenta la posibilidad de compartir la documentación que ustedes tienen del RENMI, manual de usuario, diagrama de flujo, cuál sería el procedimiento. Yo en lo personal sugiero que esto lo podríamos hacer dentro de un aspecto de colaboración sur-sur, perdón, de colaboración bilateral en el marco de la red de transparencia climática de América Latina y el Caribe hispanohablante. Me pueden escribir. Ahí dejé mi correo. También pueden contactar a través de los puntos focales Civic GSP de sus países. En el caso de Ecuador, Paul Melo es el punto focal de Civic GSP, así que Paul puede escribirme y nosotros contactamos a Panamá y hacemos el enganche. Eh, el código de la... Bueno, no sé si hay alguna otra duda por ahora, duda, consulta. De Colombia es Leonardo Pineda, que está en el IDEAM. Me pregunta ahí Karen Rueda. Leonardo Pineda, que está en el IDEAM. Es el punto focal con respecto a la materia. Bueno, si no hay más dudas, consultas, yo dejaría hasta aquí. Volver a agradecer tanto a Sebastián como a Mirtia. Infinitas gracias por sus presentaciones. Creo que ha sido un taller extremadamente útil. He aprendido un montón. Yo por lo menos aprendí un montón de cosas que no tenía la menor idea. Eh, para cerrar, Mirtia, Sebastián, ¿alguna palabra final? Pues muchísimas gracias a todos por escuchar la voz del equipo de trabajo de finanzas climáticas de Panamá. Ambicionamos llegar más adelante a muchas cosas. Vi una pregunta muy interesante ahí, pues que para poder que se llegue a ese nivel de saber cuando en una iniciativa, cuánto es préstamo, cuánto es donación, tienes que tener un nivel de sistematización bastante bueno
con tu generador de datos y tú también para después poder clasificarlo. Ambicionamos poder hacerlo. De hecho, estamos en el caso del financiamiento público con el MES viendo cómo lo haríamos, pero a nivel de apoyos requeridos y necesitados, se nos está complicando. Es un reto técnico en cuanto a la experiencia. Y bueno, seguimos creciendo, el equipo es ambicioso, el equipo tiene garra, estamos muy orgullosos de poder contar con ellos y quisiéramos seguir creciendo y quisiéramos tener las experiencias y de poder acercarnos a otros países que nos llevan delantera. Muchísimas gracias, Mirtia. Sebastián. Perfecto. Nada, muchas gracias. Me sumo también a las palabras de Mirtia. Realmente es muy valioso para nosotros poder compartir estos avances de la guía. También pues quedamos muy atentos a cualquier sugerencia que pudieran tener. Voy a poner aquí mi correo en el chat por si me quieren contactar directamente. E igualmente, pues esperamos poder a través de esta red compartir con todos los participantes de este espacio, pues además de la presentación, pues la guía una vez esté finalizada. Muchísimas gracias, Sebastián. Finalmente, dejo la palabra para sus palabras finales a Celeste. Celeste, por favor, todo tuyo, el micrófono. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Me sumo también a agradecer. Fue muy bueno escuchar la experiencia de Panamá. Es importante conocer el trabajo que hay. Y si bien Sebastián nos daba ese contexto teórico, no sabemos hasta que se trabaja en ello. Y es bueno escuchar los desafíos, es bueno ver los avances, como cada país tiene su propia circunstancia, y creo que se construye mucho. Y la región está avanzando muy adelante en comparación con otras, y creo que hay mucho trabajo por hacer. De mi parte también, Paulo, muchísimas gracias por este espacio. Desde ICAT estamos siempre abiertos a seguir colaborando, ha sido un gusto. Y no quiero dejar de saludar a mis colegas de Paraguay que me estaban mandando saluditos, porque si bien estoy lejos ahora, mi corazoncito siempre está allá. Así que les mando un saludo especial a ellos y ya yo ya pegué. Chao, chao. Ya, estimado, muchísimas gracias a todos los participantes. Con esto ya cerramos. Solamente comentar que todas las presentaciones y la grabación de este taller se subirá a la página de transparencia climática, a la plataforma de transparencia climática. Estoy buscando el link para también pasárselos por acá. Sin embargo, lamentablemente, la página justo entrará en una renovación y va a estar de vuelta en una semana y media aproximadamente. Así que en una semana y media más o menos vamos a tener las presentaciones y vamos a tener la grabación de esta reunión. Sin más, decir muchas gracias una vez más a ICAT principalmente por avanzar en estas colaboraciones con CBGSP, y también gracias a CCAP, a Sebastián, y gracias a Panamá y a Mirtia por compartir sus invaluables experiencias. Con eso me despido. Un abrazo gigante a todos. Nos estamos viendo. Chau.